Hacia finales de 1925, impulsó la industria de la construcción, generando con esto fuentes de trabajo y de ingresos económicos para muchos mexicanos. Plutarco Elías Calles pretendía que todos los mexicanos tuvieran trabajo, y para eso tomaba muy en cuenta a los campesinos y a los obreros. El 28 de agosto de 1925 firmó el decreto de creación del Banco de México que regularía la circulación de monedas y la emisión de billetes. Fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola el 10 de marzo de 1926 y promulgó la primera ley de crédito agrícola para apoyo de los campesinos. Además, se creó la Comisión Nacional de Caminos para construir las carreteras y los caminos que había planeado. Entonces, ¿todas las personas que vivían en México estaban contentas? Sin embargo, el clero, a quienes Calles había combatido, estaban en su contra. Esto provocó la famosa Guerra de los Cristeros. Calles terminó su gobierno en el año de 1928. Sin embargo, su influencia política duró mucho tiempo más. Por ejemplo, en 1929 creó el Partido Nacional Revolucionario, que actualmente conocemos como Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En 1936, por orden de Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles salió hacia Estados Unidos en exilio temporal. Posteriormente regresó a México y murió en la ciudad de Cuernavaca en 1945. ¿Tú sabes quién descubrió las ruinas del Templo Mayor? ¿Quién? Manuel Gamio. Manuel Gamio nace en México en 1893. Estudia un tiempo en el Colegio de Minería para después vivir en la finca de sus padres en Santo Domingo, donde aprende náhuatl con los peones del lugar. Ahí le surge el interés por los problemas sociales y económicos de los indígenas. Cuando regresó a México, estudió en el Museo Nacional donde ayudaba con investigaciones históricas. Participó en expediciones arqueológicas a Ecuador y exploró las cercanías de Azcapotzalco, Chalchihuites, Zacatecas y San Miguel Amantla. También trabajó en la clasificación de la cerámica del Valle de México. Participa en el proyecto cultural de Vasconcelos, aunque no está muy de acuerdo con la idea de integrar al indígena al mundo moderno y apartarlo de toda su raíz. Por ello, funda en Teotihuacán la Escuela Integral para el mejoramiento económico y social de los grupos indígenas. Fue jefe del Departamento de Antropología y promovió muchas investigaciones en varias zonas como Cuicuilco y la ciudadela de Teotihuacán. En algo estaban de acuerdo todos los que trabajaban para la educación en ese entonces. Los indígenas son parte fundamental de nuestra raza, nuestra cultura y nuestra nacionalidad. Antes de la Revolución no se pensaba así. Manuel Gamio se interesó más por el problema del mejoramiento económico y social de los grupos indígenas que por el aspecto histórico, y de esta manera se constituyó en el primer indigenista moderno de México. El plan integral que puso en práctica en Teotihuacán consideraba además 10 regiones para proyectos especiales de mejoramiento y educación. La obra de Gamio ha sido comparada con la de Bartolomé de las Casas y la de Tatabasco, porque forma parte de esa minoría de hombres de América que no son cómplices con su silencio del crimen cultural y social que se ha venido cometiendo en muchas regiones indígenas del continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Cada 2, 3, 4 años se impone el sacrificio de descabezar 2 o 3 docenas de traidores para que la continuidad revolucionaria no se interrumpa. Adivina para qué época de la historia es válida esta cita. No sé. Muy para muchas. Es una cita del libro La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, aplicable al segundo periodo presidencial de Álvaro Obregón. ¿Quién fue Martín Luis Guzmán? Un escritor y periodista que no solo escribió las mejores crónicas de la lucha revolucionaria, sino que participó en ellas. Trabajó desde los 12 hasta los 83 años. Todavía niño empezó colaborando en la revista Juventud. A los 21 años ya era canciller del consulado en Phoenix, Arizona, y al final de su vida fue senador. Nací en Chihuahua en 1887. De niño viví en la capital y en Veracruz. Mi padre,
militar federal, murió luchando contra los maderistas de Chihuahua. Estudié en la Preparatoria Nacional, que en aquel entonces era un honor para el que podía ingresar en ella. En 1911 formé parte del movimiento cultural más importante de la época, conocido como el Ateneo de la Juventud. Junto con Vasconcelos fui antihuertista y en 1914 llegué a coronel, bajo las órdenes de Francisco Villa. Fui aprehendido por Venustiano Carranza y acusado de espía, pero fui puesto en libertad por órdenes de la Convención. En 1916 regresé a los Estados Unidos y ahí viví 4 años. De regreso a México me dediqué al periodismo y fui elegido diputado. Critiqué mucho a Álvaro Obregón. ¿Por qué lo criticabas si dicen que era muy simpático? Porque Obregón no era sincero. Parecía vivir en un teatro. No era un hombre en funciones, sino un actor. Era, en el sentido directo de la palabra, un farsante. La historia me dio la razón. Desafortunadamente, esto vino a relucir hasta su reelección. Entonces, ¿tú a quién le ibas? Fui seguidor de Adolfo de la Huerta, por convicción, y después de su derrota, volví a expatriarme, pero esta vez a España, durante 11 años, donde continué mi carrera literaria y periodística. ¿Cuáles eran tus convicciones? Las fuentes del mal en México no están en las reparticiones injustas de las riquezas, sino en los espíritus de la clase directora, débiles e inmorales. La historia de México es una sucesión de luchas por el poder, en las que se manifiesta la crueldad del aparato represivo y la ausencia de mecanismos para evitar la corrupción. ¿De qué trata La sombra del caudillo? Enjuicia a la política mexicana, sus organismos de poder, sus instituciones y el aplastamiento a que somete a todo su entorno. Específicamente, se refiere al momento histórico que vivía México en 1927. 2 años antes, luego de varias sesiones tormentosas en la Cámara de Diputados y Senadores, aprueban la reelección de Álvaro Obregón. Pero esta vez, las ambiciones presidenciales del caudillo se toparon con una impopularidad generalizada y 2 candidatos opositores, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano. Cuando Álvaro Obregón inicia su campaña presidencial, Arnulfo R. Gómez ya veía en él un desequilibrado mental, un megalómano. ¿Qué es eso? Un enamorado de sí mismo. ¿Y luego qué pasó? El general Serrano se puso de acuerdo con el viejo general Eugenio Martínez para prender a Obregón, pero Martínez delató los planes y Serrano cae preso y es fusilado impunemente en Huitzilac, en el estado de Morelos. Al poco tiempo, el otro candidato opositor, Arnulfo R. Gómez, en Veracruz, corrió la misma suerte que Serrano. Al volver a México, lo hice más como escritor que como político, e ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua. Sin embargo, antes de morir, fui nombrado senador. Martín Luis Guzmán logró en su literatura los mejores retratos de los dirigentes mexicanos. Guzmán no acepta al tipo de hombre creado por la revolución, lo considera básicamente un bárbaro. Él pensaba que después de la revolución, la reorganización de la sociedad radicaba en la autonomía de la cultura mexicana. Martín Luis Guzmán recibió en 1958 el Premio Nacional de Literatura y murió en la Ciudad de México en 1976. Victoriano Huerta nació un 23 de marzo de 1845 en Ocotlán, Jalisco. Este personaje sobresale en su carrera militar, pero se le conoce principalmente por su traición al gobierno de Francisco I. Madero, que culminó con el asesinato de este y de José María Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. Después de consumado el asesinato de Francisco I. Madero y de Pino Suárez, Victoriano Huerta fue nombrado presidente de la República. Tiempo antes, en la Embajada de los Estados Unidos, se había firmado un pacto entre Félix Díaz y Victoriano Huerta, en el que se acordaba destituir al presidente del poder. Posteriormente, Huerta ocuparía la presidencia de la República y nombraría su gabinete de acuerdo a las sugerencias de Félix Díaz. Entonces fue cuando apresaron al presidente.
¿Y lo encerraron en el Palacio Nacional? Huerta, para justificar su atentado en contra de la nación, publicó un manifiesto. En él se dirigía a las cámaras de senadores y de diputados, a los gobernadores de los estados y al cuerpo diplomático, y les informaba que a partir del 19 de febrero de 1913, él, Victoriano Huerta, era el nuevo jefe del Ejecutivo. ¿Y todos quedaron conformes? No. Uno de los principales gobernadores inconformes con este nombramiento fue el general Venustiano Carranza, quien se levantó en armas y desconoció al gobierno de Huerta. Victoriano Huerta inició su periodo presidencial con las dificultades de levantamientos en el norte del país. El ejército constitucionalista, al mando del general Venustiano Carranza, lanzó el Plan de Guadalupe, que tenía por objeto establecer el orden en el país. Francisco Villa y Emiliano Zapata peleaban también desconociendo al usurpador y uniéndose a Venustiano Carranza. Después de la toma de Zacatecas y Torreón por los constitucionalistas, Huerta se vio obligado a renunciar a su cargo el 15 de julio de 1914. Y salió exiliado del país. El 20 de agosto de ese mismo año, entró triunfante a la Ciudad de México el general Venustiano Carranza. Victoriano Huerta murió en El Paso, Texas, en Estados Unidos, el 13 de enero de 1916, después de haber sido retenido como prisionero en el Fuerte Bliss. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se establecieron los cimientos de la que habría de ser la segunda guerra más importante en México, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910, después de que Francisco I. Madero convocó al pueblo de México a levantarse en armas para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz. Hijo de hacendados de Parras, Coahuila, Francisco Ignacio Madero nació el 30 de octubre de 1873. Francisco I. Madero tenía ideas e inclinaciones liberales. Y con la creación de los partidos de oposición a la dictadura porfirista, tuvo la oportunidad de asistir a la convención de los partidos antirreeleccionistas y Nacional Democrático de la República, de la cual salió postulado como candidato a la presidencia y como vicepresidente candidato José María Pino Suárez. El gobierno de Porfirio Díaz no estaba de acuerdo y ordenó apresar a Madero en San Luis Potosí. Este logró huir y se refugió en los Estados Unidos. Desde ahí, junto con sus colaboradores, elaboró el Plan de San Luis, en el que declaró nulas las elecciones en las que Porfirio Díaz se reeligió por 7ª vez presidente de México. Y señalaba el 20 de noviembre como el día en que se iniciara la Revolución Mexicana. También proclamó la no reelección, para evitar que los presidentes estuvieran mucho tiempo en el poder. Y abusarán del pueblo. Cuando estalló la revolución, Porfirio Díaz tuvo que renunciar a la presidencia y salir del país para vivir en el exilio. Madero resultó electo presidente y entró a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Pino Suárez lo acompañaba como vicepresidente y el 6 de noviembre de 1911, Madero asumió oficialmente la presidencia de la República Mexicana. Este paso indicaba el triunfo de la revolución, sin que nadie imaginara que 2 años más tarde, Victoriano Huerta traicionara a Madero. Durante la decena trágica, del 9 al 18 de febrero, se desencadenó la lucha en la Ciudad de México. Madero y Pino Suárez fueron hechos prisioneros y muertos el 22 de febrero por órdenes de Victoriano Huerta, detrás del Palacio de Lecumberri. Este asesinato desencadenó la segunda parte de la Revolución Mexicana, encabezada por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Después de la muerte del presidente Francisco I. Madero, Venustiano Carranza se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. Fue entonces cuando Álvaro Obregón se adhirió a la lucha revolucionaria peleando junto a Carranza. En ese entonces existían caudillos que querían realizar sus ideales para que México fuera mejor. Este fue el motivo de las diferencias que existieron entre Carranza, Villa y Zapata. Por sus dotes de estratega militar,
Obregón destacó dentro de las filas del ejército constitucionalista. Por esta razón, Carranza le otorgó el título de general de división en 1914. Obregón marchó hacia el sur, en donde presentó numerosas batallas. Algunas de las más importantes fueron las de Orendán y la toma de la ciudad de Guadalajara. Asistió a la Convención de Aguascalientes del 10 de octubre al 13 de noviembre de 1914. Fue entonces cuando nombraron presidente de la República al general Eulalio Gutiérrez. A pesar de este nombramiento, Álvaro Obregón continuó fiel a la causa carrancista y en la batalla de Celaya perdió un brazo. Álvaro Obregón luchó por sus ideales. Sin embargo, tiempo más tarde, se levantó contra el gobierno de Carranza, pues consideraba que ya no mantenía los ideales de una nación, sino de una persona. Álvaro Obregón se lanzó como candidato a la presidencia de la República en 1919. Resultó electo y asumió su cargo de 1920 a 1924. Álvaro Obregón pretendía que la educación y la agricultura se vieran favorecidas para que México progresara. Así, promulgó la Ley Federal de Tierras Ociosas y la Ley de Tierras Libres para los mexicanos mayores de 18 años. Álvaro Obregón terminó su periodo en 1924 y en 1928 volvió a presentarse como candidato. Ganó las elecciones, pero no pudo ocupar la presidencia nuevamente. El reelecto presidente Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928 en un banquete que se había organizado en su honor. ¿Te imaginas la vida de un político revolucionario que se mantuvo siempre leal con la causa de un solo líder? Pino Suárez era así. ¿Y cuál era esa causa? La de la no reelección, la de Madero. Fue un leal vicepresidente. Pino Suárez le fue tan fiel que cuando el gobierno de Madero se vino abajo, fue asesinado junto con él. Yo, José María Pino Suárez, nací en 1869 en Tabasco. Estudié leyes y ejercí mi profesión. También me dediqué al periodismo. Tuve un periódico que se llamaba El Peninsular. En él reflejaba mis ideas por el mejoramiento de los peones y trabajadores del campo. Pero este periódico no duró mucho porque fue clausurado. Pero, ¿cómo conociste a Madero? Lo conocí en Yucatán, durante su primera gira en busca de votos por la presidencia del país. Entonces fue cuando me alié al antirreeleccionismo y participé en la campaña de Yucatán y Tabasco. Madero me nombró jefe del movimiento en la península y yo además organizaba grupos simpatizadores. ¿Cómo reaccionó Madero ante el fraude electoral de 1910? Francisco I. Madero optó definitivamente por el camino de la revolución armada. Después de su última gira por 22 estados de la República, fue arrestado en San Luis Potosí. En cautiverio, y con la ayuda del joven poeta López Velarde, redactó el Plan de San Luis. ¿Y seguiste fiel a su causa cuando estuvo preso? Claro, por carta nos infundía ánimo. Él no flaqueó y pudo huir a San Antonio, Texas. Y en 1911 se generalizaron los motines que obligaron a dimitir a Porfirio Díaz. Yo me volví a reunir con Madero en Ciudad Juárez. Allí asistí a conferencias y firmé los tratados de paz. Fui nombrado secretario de Justicia en el Gabinete Provisional. El 7 de junio entramos a la Ciudad de México en medio de una gran apoteosis. El primer episodio de la revolución había terminado. Al triunfo del maderismo volví a Yucatán y asumí el poder como gobernador constitucional. ¿Y cuándo fuiste vicepresidente? Después de la convención del Partido Constitucional Progresista. Precisamente ahí me lanzaron como candidato a la vicepresidencia del país y ocupé ese puesto durante los primeros meses de la presidencia de Madero. Después fui secretario de Instrucción Pública. ¿Por qué fueron criticados en la prensa? Porque en su opinión, el pueblo seguía igual que en la época de Porfirio Díaz. ¿Por qué se dio un cambio tan brusco en 14 meses, desde la entrada triunfante de Madero a la capital, al cuartelazo de Victoriano Huerta? Primero se dieron divisiones dentro del mismo gabinete. Después, su hermano Gustavo lo previno de una traición de Huerta que estaba en arreglos con Félix Díaz. Pero Madero no quiso creerle y confió en la lealtad de Huerta. A su amigo Vasconcelos le había dicho:
Luego que esto pase, cambiaré de gabinete. Sobre ustedes los jóvenes caerá ahora la responsabilidad. Verá usted, esto se resuelve en unos días y enseguida reharemos el gobierno. Tenemos que triunfar porque representamos el bien. En los inicios del cuartelazo, Madero me instó a refugiarme en provincia, pero no acepté. Fuimos aprendidos juntos por Victoriano Huerta en la puerta de Palacio Nacional. Fuimos obligados a renunciar a nuestros respectivos cargos, pero sabíamos que no por eso nuestras vidas estaban a salvo. Llegamos a pensar que después de las humillaciones a que fuimos víctimas, no nos iban a hacer daño. ¿Qué ganaban ellos con seguirnos enfrentando? Nos dijeron que a la mañana siguiente nos llevarían a la penitenciaría y yo les creí. Sin embargo, el presidente Madero no fue tan optimista, pues en la noche, al retirarnos, me dijo que nunca saldríamos con vida de palacio. Yo me preguntaba si tendrían la insensatez de matarnos. Nada ganaban, pues más grandes seríamos en la muerte que lo que éramos en vida. Madero sabía que Huerta no cumpliría su palabra. El tren que debía llevarnos a Veracruz para asilarnos en Cuba nunca iba a salir. De acuerdo a sus propias palabras, el tren solo era una ilusión. Y no obstante los ruegos de la señora Madero al embajador de Estados Unidos, Lane Wilson, no movió un dedo para salvarnos. Madero fue asesinado y Pino Suárez fusilado por las fuerzas de la usurpación en febrero de 1913. Basados en el testimonio de Felipe Ángeles, que convivió con Madero y Pino Suárez en la intendencia de Palacio, así se ha descrito la hora final. Aquella tarde, la del crimen, había instalado el gobierno en la prisión, 3 catres de campaña con sus colchones, como si fueran a quedarse ahí varios días. Sobre las 10 de la noche se acostaron los prisioneros, Felipe Ángeles, Pino Suárez y Madero. A los pocos minutos, un oficial ordenó a Madero y Pino Suárez que los acompañara a la penitenciaría. Con huellas de lágrimas en el rostro, don Pancho abrazó al fiel Ángeles y subieron al auto que los llevaría a la muerte. José María Pino Suárez siempre respondió con entrega y lealtad. ¿Conoces la calavera Catrina? Sí, la de Día de Muertos. ¿Sabes quién es el creador? Es un artista de principios de siglo que se llamó José Guadalupe Posada. ¿Fue un artista de la Revolución? No, porque su mejor época fue antes. Él se murió en 1913, más bien, fue un precursor. Era grabador. Tenía un taller en el que se imprimían corridos, cancioneros y juegos como el de la oca. Por aquella época, los cultos solo apreciaban el arte extranjero y nadie se ocupaba de los artistas mexicanos. Como muchos pintores, hacía sus grabados por amor al arte y su producción fue reconocida hasta después de muerto. Nació pobre y murió pobre. Yo, José Guadalupe Posada, nací en Aguascalientes. Desde joven, entré con mi hermano mayor, Cirilo, a trabajar en un taller de litografía y grabado. Tuve varios trabajos en imprentas y editoriales hasta que tuve mi propio taller. Ahí, además de dibujos y grabados, hacía caricaturas políticas. Aunque ganaba poco dinero, era muy feliz, trabajando tras una vitrina a la vista del público y retratando la vida cotidiana del México de aquellos años anteriores a la Revolución. ¿Eras un artista solitario? No, junto con otros, hice equipo y llenamos al país de abundante producción nacionalista y popular. Cuentos, historietas, relatos, comedias, almanaques, calendarios, hojas sueltas para el pueblo sencillo, periódicos y calaveras de Día de Muertos. Descubrí la técnica del grabado, al ácido, en relieve en placas de zinc, usando sustancias que yo mismo preparaba. A partir de entonces, pude trabajar más rápido y amplié mi obra, que se ha calculado en 20,000 grabados. A los cultos no les gustaban tus grabados. ¿Para quién los hacías? Yo sé que con la oca se divirtieron muchas generaciones de niños mexicanos y que llegué a los lugares más recónditos del país. También sé que los políticos revolucionarios se divertían con mis caricaturas, aunque a don Porfirio y a sus ancianos congresistas no les gustaba tanto. José Guadalupe Posada, junto con Manuel Manilla, fueron los representantes de la contracultura porfiriana.
de la misma manera en que lo son los corridos y juguetes teatrales que publicaban en las famosas ediciones baratísimas de Vanegas Arroyo. No son verdaderamente artistas populares, sino hombres formados al margen de la cultura oficial que toman el partido del artesano. Creadores de las calaveras, pregoneros de los héroes populares, relatores de héroes reales o imaginarios, Posada alcanza un estilo muy personal en la simplicidad de su trazo, en la fuerza expresiva, la capacidad de ternura y el humor chocarrero. Hizo testimonio de tradiciones como la del Día de Muertos. Grabó calaveras que representaban la vida por medio de la muerte en distintas situaciones, que luego otros utilizaron con burla y sátira como reflejo de las lacras, las miserias y los errores de la sociedad mexicana. Gran dibujante y grabador, influyó en un buen número de artistas posteriores que vieron en él a un precursor de la revolución y del movimiento nacionalista en las artes plásticas. A pesar de su genio artístico, murió tan pobre como nació. La trayectoria de los hermanos Cerdán es representativa de la de muchos caudillos de la revolución maderista. Madero contaba con el apoyo de revolucionarios en la mayoría de los estados de la República. Para ello realizó 5 giras por 22 entidades. En Puebla, por ejemplo, el caudillo más importante fue Aquiles Cerdán. Junto con su hermana Carmen, se encargó de difundir el maderismo por los alrededores. Aquiles Cerdán nace en Puebla en 1876 y su hermana Carmen en 1875. Gracias a su actividad de comerciante, Aquiles Cerdán conoce las injusticias sufridas por los obreros en Puebla y Tlaxcala. En 1908 se afilia al Partido Nacional Democrático, pero debido a diferencias políticas lo abandona para en 1909 fundar el Partido Antirreeleccionista de Puebla. Desde ahí, todo su trabajo lo dedica al apoyo de Francisco I. Madero. Aquiles Cerdán acude como delegado a la Convención Nacional Antirreeleccionista, celebrada a mediados de 1910. Ahí se le nombra vocal de la mesa directiva y gracias a ello conoce a destacados maderistas, entre ellos a Pino Suárez. Al suceder la derrota electoral de Madero, Cerdán viaja de manera clandestina junto con su hermana Carmen hacia los Estados Unidos para entrevistarse con Madero, quien le pide se haga cargo de los preparativos de la lucha armada en Puebla. Las sospechas de las autoridades con respecto a la participación de los hermanos Cerdán en la conspiración provocó la realización de cateos en su domicilio. El jefe de la policía, Manuel Cabrera, junto con sus hombres, realizó el cateo que puso al descubierto el arsenal guardado en la casa de los Cerdán. Los hermanos Cerdán, junto con los vecinos, defendieron su domicilio hasta que por órdenes del gobernador se presentó el ejército en auxilio de la policía. Esto ocasionó la rendición de la casa de los Cerdán, en donde por 14 horas en su sótano se ocultó Aquiles Cerdán, quien fue asesinado después de ser descubierto. Su hermana y quienes no murieron en el combate fueron encarcelados. Este golpe fue mortal para la conspiración inicial en Puebla, pero por otro lado sirvió para difundir el movimiento por todo el país. La valentía de aquel puñado de hombres y mujeres fue unánimemente reconocida. Como resultado del impacto que provocó en la opinión pública, puede decirse que el combate en Puebla marca el inicio de la insurrección. José Vasconcelos nació en 1881 en Oaxaca, Oaxaca. Antes de ser el primer secretario de Educación, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es célebre por su obra La raza cósmica. Cuando Álvaro Obregón estuvo en el poder, José Vasconcelos, junto con otros intelectuales y artistas, crearon el proyecto cultural de la Secretaría de Educación Pública. Dicha secretaría estaba conformada por 3 departamentos: escuelas, bellas artes y bibliotecas. En México se educaba por igual a chicos y grandes. Vasconcelos fue un ministro a caballo. Le gustaba visitar las comunidades más alejadas y ahí se fundaron casas del pueblo y salas de lectura para alfabetizar a niños, adolescentes y adultos. Había una consigna para todos los ciudadanos: cada uno enseña a uno.
porque había pocos maestros. Vasconcelos renuncia a su cargo de secretario de Educación al estar en desacuerdo con Obregón y se lanza como candidato a la gobernatura de su estado natal, Oaxaca. Al no encontrar apoyo del gobierno central, viaja al extranjero para más tarde regresar en 1929 y se postula para presidente de la nación. Al perder las elecciones, de nueva cuenta sale del país para repatriarse en 1940, época en la que escribe La raza cósmica. El proyecto cultural de Vasconcelos no solo reorganizó y modernizó la enseñanza mexicana, sino que por primera vez se instauró lo que se ha llamado una cultura de masas. En nuestras palabras, se buscaba que todos tuvieran las mismas oportunidades culturales: libros, museos, teatros y música. El ideal de la raza cósmica de Vasconcelos puede resumirse así. La raza que surgirá del mestizaje latinoamericano consumará la unidad a la que tiende la evolución cósmica, superando todas las estirpes. Ese será el triunfo definitivo de Quetzalcóatl frente a Huichilobos. Como en el escudo nacional, el águila por fin devorará a la serpiente. A Doroteo Arango, la historia de México lo conoce mejor como Francisco Villa. Durante la época de la Revolución Mexicana surgieron muchos hombres que pelearon por nuestro país. Uno de ellos fue Francisco Villa. Francisco Villa nació en el estado de Durango, en la hacienda de Río Grande, el 5 de junio de 1878. Fue uno de los más resueltos revolucionarios que luchó a favor de la causa de Madero. Cuando Madero asumió la presidencia, Villa dio por terminada la revolución, mas al enterarse de su asesinato, se levantó nuevamente en contra de Victoriano Huerta. Se unió a Carranza y pasó a formar parte del ejército constitucionalista, en el que fue nombrado general de la División del Norte. Entre las batallas más importantes en las que Villa participó están la toma de Ciudad Juárez en Chihuahua, Saltillo en Coahuila y Zacatecas. Sin embargo, Villa desobedeció las órdenes de Carranza al dar inicio a la toma de la ciudad de Zacatecas en 1914. En esta batalla peleó junto con Felipe Ángeles y murieron miles de hombres. La desobediencia de Villa provocó que Carranza lo desconociera en la Convención de Aguascalientes. Allí asistieron Álvaro Obregón y otros generales. No obstante, Villa continuó al mando de la División del Norte y se unió a Emiliano Zapata, desconociendo al gobierno de Carranza. El 1 de enero de 1915, Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron juntos a la Ciudad de México. En ese entonces, el ejército revolucionario estaba dividido en tres bandos: los villistas, los carrancistas y los zapatistas. Villa se separó de Carranza y combatió por su lado en el norte en 1916. E indignado porque Estados Unidos había reconocido al gobierno carrancista, atacó a la población de Columbus, en Nuevo México. En respuesta, el gobierno norteamericano envió al general Pershing a detenerlos, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles y no pudieron apresarlo. Cuando Venustiano Carranza fue asesinado en 1920, Francisco Villa se retiró a su hacienda en Canutillo, Durango. Algunos militares lo consideraban todavía peligroso y planearon su asesinato. En uno de sus frecuentes viajes hacia Parral, Villa fue emboscado y muerto el 20 de julio de 1923 por Jesús Alzas Barraza y Melitón Losaya. Emiliano Zapata luchó y murió para que la tierra mexicana fuera para quienes la trabajan, los campesinos. Así estableció su lema: la tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue hijo de campesinos y él también lo fue. Más tarde se alistó como soldado y en 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Fue entonces cuando se dedicó a estudiar los documentos que establecían los derechos de su pueblo con respecto a las tierras. Y en mayo de 1910, cansado de los abusos a los campesinos, se unió a la revolución maderista, enarbolando como estandarte ideológico la recuperación de la tierra.
Sin embargo, los ideales agraristas de Zapata no coincidían con los del presidente Madero. Y el 28 de noviembre de 1911, Zapata, junto con Emilio Montaño y otros revolucionarios, redactaron el Plan de Ayala. El Plan de Ayala pedía que Madero dejara la presidencia de la República y que las tierras que habían sido usurpadas se devolvieran a sus dueños originales. Y que esas tierras debían destinarse a la agricultura para beneficio del pueblo y para proteger a las viudas y a los huérfanos. Parece que a Zapata le importaba mucho que los campesinos estuvieran bien. Quería que todos tuvieran casa y comida. Zapata se unió a Pascual Orozco y a Francisco Villa en contra de Madero, y a la muerte de Madero desconocieron a Venustiano Carranza. Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la Ciudad de México en enero de 1915. Ahí Zapata dictó un decreto en el que se exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Sin embargo, los ideales de Zapata no eran compartidos por el presidente Venustiano Carranza, quien pensaba que Zapata era un peligro para su gobierno. Carranza le encomendó al general Pablo González la campaña en contra de Zapata. Sin embargo, Pablo González solo logró tomar la ciudad de Cuernavaca en 1916, mientras Zapata continuaba su lucha. Así pues, planearon hacerle creer al caudillo agrarista que el coronel Jesús Guajardo se había vuelto en contra del gobierno carrancista y que quería unirse a él. ¿Para qué lo engañaron? Zapata confió en Guajardo y poco después concurrió a la hacienda de Chinameca, en donde lo había citado para celebrar su amistad. Zapata lo saludó y en ese momento fue asesinado a traición por los hombres del coronel Jesús Guajardo. Zapata murió el 10 de abril de 1919.